Bueno, hermanos, estamos aquí nuevamente frente a las cámaras, tratando de llegar con algún mensaje al pueblo, a los hermanos. La verdad que a todos nos cuesta de repente estar llevando adelante estas cosas a través del Zoom, a través de las cámaras, a través de todas estas filmaciones. Pero bueno, lo estamos haciendo de esta manera. Esta semana nos hemos estado conectando la Junta Administrativa de la IEP, así que estuvimos tratando situaciones acerca de ver si podemos cerrar el año 2019. Y bueno, esta semana seguramente vamos a tener noticias y bueno, decidimos en alguna manera que la comisión actual continúe por el espacio de los 2 años que rigen los estatutos de la IEP, y así lo vamos a estar haciendo. Por lo menos toda la comisión recibió el apoyo del pastorado y entendemos que por esta pandemia, bueno, tenemos que hacerlo de esta manera. Hoy quiero tratar de continuar con los mensajes que vengo dando, tratando de hacer una conexión con ellos. Y recordaba yo que al final de este año, el año pasado, nos propusimos afirmar las cosas que estaban por caer, basado ahí un poco en un texto de Apocalipsis, porque entendimos que no estábamos ofreciendo la pasión y el amor por las cosas del Señor como debería ser, y también tomamos aquel texto de Apocalipsis: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras, y no vendré pronto contra ti, quitaré tu candelero. Y la verdad que todo esto marca que nosotros los seres humanos es como que en el tiempo vamos perdiendo esa pasión, ese amor que debemos mantener hasta el último día de nuestras vidas por las cosas del Señor. Y cuando nos debilitamos y cuando flaqueamos, bueno, es como que o descuidamos, digamos, las cosas del Señor. Entonces es ahí donde realmente vamos perdiendo aquello. Y eso lo podemos relacionar con muchas cosas. Si lo llevamos al matrimonio, bueno, los primeros años son muy importantes para la vida del matrimonio. Y hablo matrimonio, no pareja, porque la Biblia habla de matrimonio. Y entonces después, bueno, es como que ya se acostumbra uno con el otro y entonces se va perdiendo ese primer amor. Y es como una plantita: si usted deja de regarla, se va a empezar a secar. Y así pasa con las cosas del Señor. Si usted deja de estar en las cosas de Dios, bueno. Y puse como tema: reactivando el trabajo por la obra del Señor. Es decir, que eso es lo que queríamos nosotros llevar a cabo mucho más, pero la pandemia nos paró. Pero también nos ayuda en alguna manera a valorizar cosas que antes no valorizábamos. Así que para nosotros los cristianos es lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. Dios tiene un propósito con la iglesia y bueno, lleva a cabo todas las cosas. Y bueno, qué interesante que es entonces todo esto para la gloria de Dios. Dice el texto que he tomado hoy de San Juan capítulo 6, versículo 27, donde dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces nos habla de trabajar
no por las cosas de este mundo, sino trabajar por las cosas del mundo que ha de venir, de la esperanza que nosotros tenemos los creyentes, donde el Señor nos ha hablado que un día reinaremos con Él sobre esta tierra y gozaremos de esa plenitud donde va a haber una producción tan grande, va a haber tanta abundancia, tanto bien como jamás lo hubo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el que ocasiona el mal, Satanás, él vino para hurtar, matar y destruir. Y Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y entonces el enemigo, Satanás, todavía no ha sido atado, como va a ser atado por 1000 años, que es el que genera todo el mal en este tiempo. Así que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. La mayoría de los seres humanos, la preocupación son las cosas de este mundo. En la mayoría de los seres humanos. Ellos, dice ahí, 1 Tesalonicenses 4:13, que no tienen ninguna esperanza. Pero no tienen ninguna esperanza porque no creen en la luz ni han recibido la luz como su esperanza. No han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces su único interés era el de llenar el estómago para todos estos que en este momento se refiere el Señor a través de la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos un poquitito las hojas anterior, el Señor había hecho un milagro y era un milagro tan grande que había alimentado 5000 personas. Y entonces había mucha gente que le seguía al Señor justamente para llenar el vientre. Hoy en día hay muchas personas que siguen a líderes, incluso políticos, y solamente para poder llenar el vientre, no tienen otro fin. Y esto no es lo que realmente habla la Biblia, porque Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que este mundo va a pasar. Y no sabemos cuándo, pero va a pasar. Dice que eso está encerrado en la potestad del Padre. Así que ni los ángeles saben estas cosas, solo en la sola potestad del Padre. Entonces, la única esperanza que tiene el mundo es, bueno, acumulemos riquezas, acumulemos bienestar, trabajemos por las cosas de este mundo y no por las del otro mundo. Y hoy hay algunos que siguen, mayormente aquellos marginados, aquellos pobres, aquellos que por ahí han llegado a ser pobres porque justamente se han apropiado de sus derechos injustamente. Y estos, bueno, siguen a aquellos que pueden darle algo de comer. Así estaban estos judíos en aquel entonces, seguían a Jesús. En un momento Jesús les habló y les dijo claramente que ellos estaban buscando los panes y los peces, cuando él había multiplicado allí los panes y los peces, y de ahí dice ya mucha gente no le seguía. Entonces le habla a sus discípulos y le dice si ellos querían irse también como se habían ido los demás. Y alguien dijo, Señor, ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ahí está la parte más importante a la cual me estoy refiriendo yo. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual dará el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre se refiere a ese Cordero que Israel siempre tuvo que celebrar en las Pascuas, en recordar la liberación de Egipto, de que sea un Cordero sin defecto, un Cordero
donde tenían que comerlo apresuradamente, todo el cordero, y donde tenían que estar listos para salir apresuradamente. Y bueno, Dios le habló a través de tantas oportunidades para hacerle entender que un día vendría el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí en Mateo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vino a él el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, qué interesante que es, hermanos, poder entender que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es el mediador, Jesús fue señalado por el Padre como el que va a resolver el problema espiritual de los seres humanos sobre la tierra. Y sin embargo, ayer veía una caravana de un montón de gente siguiendo allí a una estatua, una imagen que tampoco en alguna manera representa a Cristo, sino representa a una mujer. Y entonces esas cosas son muy tristes, porque Dios no va a manifestarse a través de estas cosas. Dios, si va a hacer un milagro, lo va a hacer a través de la persona de Cristo, y no lo va a hacer a través de estas imágenes y lo demás. Entonces Juan capítulo 6, verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, ¿quién es él? ¿Cuál es el pan que descendió del cielo? Cristo. ¿Y da vida a quién? Al mundo. No dice la Virgen María, la Virgen de Luján, la Virgen, porque cada uno en su provincia tiene sus ídolos y sus vírgenes. Entonces, hermanos, y aquellos que escuchen, vayan a la Biblia, estudien la Escritura, cuidado con las falsas enseñanzas religiosas que por ganancia deshonesta hay muchos que están llevando a cabo. El versículo 33 de este mismo pasaje, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cada religioso tiene que hacerse una pregunta: ¿estoy saciado? ¿Estoy satisfecho? ¿Estoy lleno? ¿No tengo más duda? ¿Tengo la esperanza realmente y la confianza que estoy bien? ¿O si seguimos teniendo sed, seguimos teniendo hambre? Bueno, de ahí que cuando le predicamos a las personas este evangelio bendito, precioso, buenas noticias de Dios, se va ingresando a la iglesia cada día un número cada vez más grande de creyentes. Hoy, bueno, la iglesia evangélica está catalogada como una de las iglesias cristianas, pero no hace muchos años atrás nos perseguían, nos ponían detrás de las rejas, nos golpeaban, nos decían tantas cosas. Y volviendo más atrás, ¿cuántos creyentes tuvieron que morir en las hogueras? Solamente mandados por la religión. Entonces, cuidado con esas cosas, porque hoy nosotros mismos le decimos como antes nosotros éramos los herejes y ahora estamos con ustedes, ahora nos aceptan. Entonces, hay muchas cosas que uno por ahí se cuida de hablarlas abiertamente, pues no queremos generar problemas religiosos, pero sí enseñar la sana doctrina. Mire lo que dice el versículo 47 y 48. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Versículo 51. Así que hay que creer en él. El que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Ahora, ¿cómo usted puede confirmar que cree en él si no practica la sana doctrina, la palabra? Hay que practicar la palabra, hay que leer la Biblia, hay que estudiarla,
hay que vivirla, hay que identificar las cosas que están ahí y decir, bueno, yo aún en esto no estoy sirviendo al Señor, y orar para que Dios nos dé la libertad y podamos servirle. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ¿quién dio su vida? ¿Quién dio todo su ser para el mundo? Cristo. Entonces yo no entiendo cuando algunos dicen, bueno, vamos a María para que María vaya a Cristo. Eso es falsa doctrina, eso no es correcto. Lea el contexto de la palabra, miren bien. Y hermanos, animemos a predicarle a la gente, sabiendo que están encerrados allí en la ignorancia y que algunos defienden lo indefendible. Yo digo siempre que es como un perrito que tiene un huesito en la boca y ese lo mastica, le mastica. Si usted le quiere sacar el huesito, lo va a morder. Entonces trate de darle la chuleta que es la palabra de Dios, la carne de Cristo, de mostrarle a través de la Escritura, de orar para que las personas por lo menos tengan un poquito de interés y de oído para escuchar lo que dice la Biblia y puedan zafar del engaño, de las falsas religiones y de todo esto que está tan lleno el mundo. Así que dice el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y no se olvide que le está hablando a un pueblo que vez tras vez celebraba la Pascua, que vez tras vez estaban allí matando el cordero. Esto hemos hablado de estos días atrás. Ahora, en Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice algo muy importante. Porque el pan como el agua son muy importantes para poder mantener la vida. Es decir, cuando hablamos de pan estamos hablando de todos los alimentos que necesitamos y el agua, sin agua el hombre no puede vivir, se deshidrata. En los ayunos recomendamos que no más de 2-3 días no tomar agua, pero después hay que tomar agua. Jesús cuando ayunó los 40 días, la Biblia no habla que tuvo sed, sino la Biblia habla que tuvo hambre. Por lo tanto, evidentemente él tomaba agua. ¿Por qué? Porque si no se deshidrata y la persona muere. Bueno, qué interesante saber que el agua es parte de nuestra vida. Así que Jesús es el pan como el agua, que es la palabra de Dios. Así que pan como el agua son muy importantes para poder mantener la vida. Jesús es tanto el pan como el agua y la palabra fue hecha carne, dice en el San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es el que descendió del cielo, es el que se encarnó en la Virgen María, es el que no fue engendrado por obra de voluntad de varón, ni de carne, no por un esperma, no por un óvulo, sino que se encarnó para no contaminarse y poder ofrecer su vida por la humanidad. La humanidad que cree en Él, que se interesa buscarlo, que se interesa realmente en las cosas del Señor. Así que San Juan capítulo 7, versículos 37 y 39 dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos tienen sed? Vayan a Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, la persona comienza a ser saciada. Y dice el verso 30, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeres en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús, cuando muere en la cruz, cuando Él desciende allí a los infiernos, que dice la Biblia,
Jesús allí en un momento subió a los cielos. Cuando Él se le apareció a ciertas mujeres allí y lo querían tocar, le dicen, no me toques porque aún no he sido glorificado. Nos está dando una señal que todavía no había subido al cielo, para presentarse, lo que dice la Biblia, no en un tabernáculo hecho de manos humanas, sino el celestial. Así que Jesús subió a los cielos y allí se presentó en ese tabernáculo no hecho de manos humanas y dijo, Padre, lo que usted pedía, que un justo muriera por los injustos, bueno, está consumado. Luego recién descendió el Señor para estar allí con su familia, hermanos, hermanas, discípulos, apóstoles. Dice la Biblia, a más de 500 hermanos a la vez, decía Pablo allí en el capítulo 15 de Corintios. Entonces dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es muy importante entonces que Cristo muriera por nosotros para que lleve mucho fruto. Si Él no moría en la cruz, si Él no entregaba su vida, bueno, y entonces hay un ejemplo allí acerca del grano, acerca de la semilla. Así que San Juan capítulo 12, verso 24 a 26 dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces Jesús tuvo que morir como un grano para que allí pudiera nacer una planta y para que esa planta pudiera dar frutos. Y entonces un grano muere en la tierra y ¿cuántos granos da una espiga? Bueno, si contamos nosotros 4 por 4, 16, aproximadamente 16, algunos 5 por 4, 20, serían 20 granos por espiga. Por un grano, 20 granos. Qué importante. Y esto lo digo por conocimientos, porque me crié en el campo y yo pude ver eso, ¿no? También masticaba allí los granos cuando todavía no estaban duros, cuando estaban blanditos. Y es como comer una leche. Muy importante, ¿no? Entonces, versículo 25 dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y entonces acá ya el texto ese, el primer texto se refiere a Cristo, el segundo Cristo a nosotros, está hablando de morir también nosotros para estos placeres de este mundo, de poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, de trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la cual dará el Hijo del Hombre. Y entonces es ahí donde nosotros, hermanos, no podemos estar afanados, preocupados por las cosas de este mundo. Dice ahí Mateo claramente que no nos afanemos, que habremos de comer o que habremos de beber, porque Dios alimenta a las aves. ¿Acaso no nos alimentará a nosotros, hombre de poca fe? Nos dice, y dice que la voluntad de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. 6:33 creo que es de Mateo, lo dice eso. Entonces, versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué interesante es recibir la honra de Dios. Bueno, la mayoría de los hermanos y de la gente sabe que nosotros los pastores vivimos de la congregación.
No vivimos, hermanos, de otra cosa, porque si yo tengo que vivir de la jubilación que me paga el Estado, a pesar de que he aportado tantos años, pero me han adjudicado los últimos 10 años porque fue monotributo, me muero de hambre. Entonces vivo de la congregación. Y yo esta mañana comentaba con un hermano y decía, cómo Dios le dice a Elías, he dado orden a una viuda para que te sostenga. Y entonces yo atribuyo que hoy los hermanos, la iglesia, me están sosteniendo. Porque ellos son los que vienen y traen sus ofrendas, traen sus diezmos, para que uno pueda seguir viviendo con la familia. ¿Qué sería si no fuera por esa orden de Dios que le da a los hermanos? Vayan y lleven a mi siervo lo que le es de él, lo que le corresponde. Porque dice que el que trabaja para el Evangelio, viva del Evangelio. Y hay muchos ejemplos acerca de esto. No pondrás bozal al buey que trilla. Tiene cuidado Dios de los bueyes, lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió. Entonces tenemos los derechos que Dios nos da, pero a través de los hermanos. Y cuando uno ve una iglesia fiel, ve una iglesia íntegra, una iglesia que entiende y comprende, bueno, este es el resultado y yo digo gracias Señor, sin dejar de dar gracias a los hermanos. Así que Dios les bendiga. Entonces es muy importante servir al Señor. Dice, mi Padre le honrará. Dios honra, dice, a los que le honran. El hombre se cree eternamente capaz de lograr su propia salvación. Cree que Dios va a aceptar su propia obra. Y Dios no acepta nada del hombre porque el hombre está contaminado. Desde el primer hombre y siguiendo por todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El cielo es un lugar de gloria. Están destituidos. Así que de ahí hable de todos los santos habido y por haber, y de todos los hombres, y no he visto hombre que haga el bien y nunca peque. Todos cruzaron los límites y todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y aún María también, porque nace de un cuerpo de pecado. Qué mentira cuando se dice la Inmaculada Concepción. El Inmaculado es Cristo. Así que no erremos las Escrituras, tengamos cuidado. Y qué lindo cuando obedecemos a Dios y buscamos a Dios de verdad y en la sana doctrina. Y hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña, porque Dios honra a los que le honran. Entonces el hombre se cree que puede incluso por su propio medio salvarse. Dios no acepta ninguna obra del hombre. Cree que Dios va a aceptar su propia obra. Mire Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién envió el Señor? A Cristo. No ha enviado otro que no sea Cristo. Él descendió del cielo. Él se manifestó a través de la ciencia también en aquella estrella que vieron los magos del Oriente. Allí los turcos. Él se manifestó de distinta manera para decirle que vino a este mundo. Y Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Crean en la obra de Cristo, crean en lo que Jesús ha hecho. 6:33 le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Había hecho un milagro de alimentar 5.000 personas y le siguen diciendo, ¿qué obras haces? ¿Quién puede hacer una obra de esta? Bueno, hubo un hombre, Nicodemo, que le dijo, Señor, nadie puede hacer estas
obras que tú haces si Dios no está contigo? Y esa es una de las cosas maravillosas que muchas veces nosotros disfrutamos los pastores cuando vemos que oramos por las personas y suceden milagros y suceden sanidades. Entonces estas cosas pasan porque Dios está con nosotros. Si no, no pasaría. No pasaría absolutamente nada. Ahora, ¿qué entendemos a través de esto? La dureza del corazón humano. Pocos momentos antes, hermano, vuelvo a repetir, él había hecho un milagro de alimentar 5.000 personas. Ellos dijeron, danos señal qué obras hace. En otras palabras, no querían creer en él, no podían aceptar en él. Es más, en un momento le dijeron a aquellos fariseos religiosos, nosotros no somos hijos de fornicación porque no creyeron en que el Espíritu Santo había venido sobre María y se había encarnado Cristo. Ellos creían que María había sido una mujer que le engañó a su marido. Y bueno, José mismo en un momento quiso dejarla secretamente porque era un hombre para dañarla y el Espíritu le dijo, no, lo que en ella hay es santo, ha sido obra del Espíritu Santo. Pero ellos no creían en estas cosas. Así está el mundo, no cree. Uno le habla estas cosas y no cree. En otras palabras, ellos no querían creer en él. Hablaba del pan material. Es decir, esto es lo que pasa a muchos religiosos, adoctrinados mal, que creen que pueden ser salvos por sus obras. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvo por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es una gracia también que Dios da cuando hay gente que tiene interés, cuando hay gente que busca, el que busca halla, que golpea se le abrirá, el que tiene un corazón noble, humilde, sencillo, que se da cuenta que la naturaleza esta nos muestra a un Dios invisible, como dice Romanos allí en el capítulo 1, cuando habla de la culpabilidad del hombre, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su necio corazón, entenebrecidos, razonaron mal. Por eso Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cambiaron el uso natural contra el que es contra naturaleza, encendiéndose, y aún sus mujeres, dice, encendiéndose en lascivia, hombres con hombres. Ah, no, pero todo está bien. Matrimonio igualitario. Qué triste, hermano, es salir de la luz, entrar en tinieblas, negar la palabra de Dios, las escrituras reveladas en 1500 años de historia con 3 idiomas distintos a tantas generaciones para que entiendan que Dios se manifestó a los hombres con la sana doctrina. Bueno, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermano, no es por obra, no es que usted va a justificarse por hacer cosas buenas, no. Cuando usted busca a Dios, cuando usted recibe a Cristo, cuando recibe el Espíritu Santo, esos ríos de vida que dice que correrán en su interior, cuando usted ha nacido de nuevo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces es ahí donde realmente comienza a obrar una fe como don de Dios, como gracia de Dios, la fe de Jesucristo, para saber que es real todo esto y que es verdad, y que se termina ese hambre o esa sed, porque ya nos hemos saciado de Cristo, de esa palabra, de esa carne, de esa sangre, de esa verdadera bebida, de esa verdadera comida que a vida eterna permanece, la cual
Él dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, hermanos, quería hoy yo hablar un poco más de Cristo y tomar este pasaje tan importante de San Juan 6. Él es el todo en nuestra vida. No es el primero, es el todo. Sin Él, nada somos. Así que busquemos al Señor. Yo siempre recuerdo de muy pequeño cuando buscaba. Y un día una tía que ya murió me dice, si vos querés encontrar algo, tenés que ir al Hijo, a Cristo. Y eso fue como que llenó mi alma, mi sed que tenía. Y allí yo creo que Dios comenzó a hacer la obra en mi vida hasta que Él me fue convenciendo de pecado, justicia y juicio, y un día Él pudo hacerse realidad en mi vida o manifestarse, porque al final no sé cómo fui conocido. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que cuando lleguemos allí a la eternidad, sabremos cómo fuimos conocidos. Y entonces allí diré, ese día fue el día más maravilloso de mi vida. Nosotros a veces le ponemos fecha, cuando hemos ido a la iglesia, cuando hemos ido al altar, cuando dijimos sí, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, pero en realidad no sabemos ese día que Dios nos engendró. ¿Quién dice que puede que desde el vientre de nuestra madre el Señor nos dio por profeta? Como le dijo a Jeremías. No lo sabemos. Solo sé que Dios nos ha escogido y Él sabe por qué nos escogió. Así que, hermanos, si usted ha sido escogido, sea fiel, sea íntegro, guarde la palabra, no es por sus obras. Sus obras van a mostrar su fe. Sus obras van a mostrar que usted ha recibido a Cristo y que usted cree en Él como Señor y Salvador de su vida. Que Dios le bendiga. Nos veremos en una próxima, si así Dios lo permite. Amén.